Mañana cogí el tren a las 3, a las 5 llegué 5 y cuarto a la estación, metro para aquí. Es un poco caos esto de Madrid, pero bueno, al fin llegamos 5 minutos antes de que empezara. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, pues yo quería comenzar agradeciendo primero la asistencia de todos los que aquí estáis reunidos, por supuesto aquellos que nos siguen a través de sus dispositivos electrónicos, y a don Lorenzo Santos, que siempre me acoge cordialmente, por supuesto el agradecimiento, eso en primer lugar. Bueno, el motivo que nos ha reunido hoy es realizar una primera introducción al libro titulado El encuentro con Dios, escrito por el gran pensador cristiano Juan Martín Velasco. Y a mí me corresponde, como decía Lorenzo, va a haber diferentes ponencias, a mí me corresponde aproximadamente presentar las 60, 70 primeras páginas aproximadamente de ese libro. Pero antes de sumergirme en esas páginas, yo pensaba, y me consta que hay personas que nos siguen, no sé si aquí, pero a través de las pantallas sí, que no han escuchado nunca hablar de Juan Martín Velasco. Aquí por supuesto sí, pero a través de las pantallas, bueno, me dice una persona aquí que tampoco. De Juan Martín Velasco, ni de fenomenología de la religión, ni de filosofía de la religión. Entonces yo quería empezar, aunque me tenga unos minutos con esta pequeña introducción, yo creo que uno de los objetivos de la cátedra Juan Martín Velasco es la difusión de su obra. Entonces, cuanto a más personas llegue, pues mucho mejor. Entonces voy a detenerme un poco en una contextualización de este libro, un poco sui generis. Los especialistas que estáis aquí presentes diréis, bueno, pues esto yo estoy no del todo de acuerdo, pero bueno, yo voy a hacer una contextualización como yo creo que se puede contextualizar. Este libro, la primera edición, es de 1976, si no me falla la memoria, de 1976. Y 1976 es un año especialmente significativo por muchas razones. Yo me gustaría destacar tres, y así enmarcamos, en mi opinión, al pensador Juan Martín Velasco y este libro. 1976 es la fecha en la que fallece el, para muchos, gran pensador de Occidente. Es, diríamos, el gran filósofo del siglo XX cuya sombra alargada todavía continúa, por lo menos eso dicen los especialistas, hoy, y es Martin Heidegger. Muere ese mismo año, en 1976. Sobre Martin Heidegger podríamos hablar mucho, pero no es el momento. Pero sí es verdad que para ver la trascendencia de este pensador solo hay que escuchar una de las entrevistas que concedió, bueno, a su hijo, Hermann Heidegger, diciendo que su obra, la de Heidegger, pues debería ser ocultada hasta dentro de 100 años, porque todavía la época, decía, no está preparada para entenderle. ¿Y por qué menciono a Heidegger? Porque quien ofició el funeral de Martin Heidegger fue un sacerdote católico, que es Bernhard Belte, curiosamente el mentor, por así decir, me corregiréis, pero de Juan Martín Velasco en el año de ampliación de estudios en Friburgo. O sea que hay una conexión ahí con el mayor pensador de Europa, posiblemente Martin Heidegger, en el siglo XX. El segundo motivo por el que yo creo que es importante y significativa 1976 ya no es en el contexto europeo, sino en el contexto español. En 1975 muere Francisco Franco. Eso quiere decir, los que lo vivisteis, yo no lo viví, yo nací en el 1979, que era un momento de cierta convulsión, de cierta conmoción política, cultural y religiosa. Preparó el terreno para que en España se aprobara una constitución que reconocía como dos principios básicos la libertad de conciencia y por tanto la libertad religiosa y la sustitución de Dios por el pueblo como soberano de la nación. Historia de Europa, historia de España. Y la tercera razón por la que quiero, o creo que 1976 es importante y significativa, es para la vida de Juan Martín Velasco. Porque si no me confundo, en 1976 finaliza el primer periodo como director del Instituto Superior de Pastoral. Para iniciar un periodo de 10 años, de 1977 a... 1977 a 1987, exactamente. 10 años
como rector del Seminario de Madrid. De ese periodo se habló en Santa Cruz del Valle en algunas conferencias que invito a quienes no las hayan escuchado, que se pueden ver por YouTube, porque no tienen desperdicio ninguna de ellas. Claro, si esta obra se escribe en 1976, la primera edición, Juan Martín Velasco finaliza su primer periodo como director de este instituto, lleva sobre 14 años aproximadamente enseñando fenomenología e historia de las religiones, siendo profesor de fenomenología e historia de las religiones. Y yo cuando preparaba estas palabras pensaba, alguien que no se haya asomado a su introducción a la fenomenología de la religión, ¿entendería algo de este libro? Yo creo que, sinceramente, muy poco. Yo creo que como trasfondo de este libro está su introducción a la fenomenología de la religión. Por eso voy a detenerme un poco en esquematizar, por decirlo así, para aquellos que no hayan escuchado nunca nada de esto, entre otras cosas, ¿qué hizo Juan Martín Velasco en esos 10, 14 años previos a este libro? Bueno, buscó una síntesis de fenomenología de la religión. En líneas generales, casi caricaturescamente, Juan Martín Velasco intentó extraer la estructura común que comparten las diferentes religiones. Aproximadamente, si yo me permitís que me levante, creo que la otra vez que estuve aquí hacíamos una especie de esquema que pueda ayudar, para aquellos que no estén muy familiarizados. ¿De qué se trata en la fenomenología de la religión de Juan Martín Velasco? Pues de identificar cuáles son los elementos comunes que comparten todas las religiones en un primer momento. Él, en la única clase que le escuché yo, ayer en la Universidad de Comillas, de 2 horas, que le invitó Miguel García Baró, lo hacía en círculos concéntricos, de más exterior a más interior. Yo lo voy a hacer así en forma de triángulo porque puede ayudar. En todas las religiones debe haber, como es evidente, ciertos sujetos. No hay otro ser en el sistema solar, en la Tierra, en la galaxia, que tenga religión si no hay seres humanos. Tiene que haber seres humanos para que haya religión. Eso es un elemento fundamental. Esto lo caracteriza muy extensamente él, pero así esquemáticamente. No puede haber religión tampoco sin un elemento clave, que es lo que nosotros llamamos Dios en nuestra tradición, pero que Juan Martín Velasco prefiere denominar como un misterio. Misterio, se podría decir incluso, misterio oculto. Y no hay religión tampoco sin un tercer elemento, que es lo que Juan Martín Velasco denomina de varias formas, pero una de las más frecuentes es mediaciones. ¿Qué es una religión en definitiva? Podríamos decir. Bueno, pues es el conjunto, es el sistema de mediaciones, ritos, moral, credos, teologías, mitos, que tienen la función de hacer presente a los sujetos humanos un nivel de realidad dominado, por así decir, por el misterio que Rudolf Otto llamaba o calificaba de tremendo y fascinante. Las religiones, por tanto, son todos aquellos elementos que deben provocar, por así decir, al sujeto a que rompa un nivel, el nivel de realidad, y acceda a un nivel de realidad dominado por el misterio tremendo y fascinante. Esto dicho así como muy simplonamente, pero para aquellos que no hayan escuchado nunca hablar de qué es esto de la fenomenología de la religión practicada por Juan Martín Velasco, bueno, uno de los objetivos es extraer y caracterizar la estructura básica que todas las religiones, o al menos las religiones principales, comparten. Claro, pero uno lee a Juan Martín Velasco y tiene una frase en algunos textos que dice que mientras estuvo preparando su introducción a la fenomenología de la religión, como docente, como profesor, yo creo que también era personal, el problema que se le planteaba es cuál es el problema que constituye la religión para el ser humano, el problema que constituye la religión para la razón humana. Dicho así interrogativamente, ¿cómo seguir siendo creyente tras la emancipación de la razón
moderna de la matriz religiosa en nuestras latitudes cristianas que le daba sentido y orientación. ¿Cómo seguir siendo creyente tras la salida de ese ámbito, de esa ordenación de la realidad, pero una ordenación religiosa de la realidad? No sé si más o menos me explico, pero mientras él hace la síntesis de fenomenología, hay un problema de filosofía de la religión que es este. ¿Cómo articular, cómo integrar lo religioso en lo humano, el fenómeno religioso en el fenómeno humano? La filosofía de la religión de Juan Martín Velasco, y este texto es un libro de filosofía de la religión, se sitúa, desde mi perspectiva, en la línea de continuidad de otros autores franceses como Maurice Blondel, como Henri Dimery, sobre el cual versó su tesis doctoral, y ellos compartían una convicción íntima, y es que una vida creyente, una vida religiosa, que excluya la racionalidad, es decir, que excluya la crítica filosófica, dejaría de ser digna del ser humano. Son palabras literales de él en algún texto. ¿Por qué? Pues porque los humanos, para vivir la realidad, cualquier realidad, vivimos esa realidad racionalmente. Con este doble propósito, llegar a una síntesis de fenomenología de la religión y una crítica filosófica de la religión, salió a la luz en 1973, si las fechas no me patinan, este libro conjunto, 3 años antes de este que vamos a comentar ahora mismo. Salió a la luz este libro conjunto con 2 partes bien diferenciadas. Una parte escrita por el propio Juan Martín Velasco, que es esa introducción, esa síntesis de fenomenología de la religión, y una segunda parte escrita por un célebre jesuita, Gómez Cafarena, que trataba de hacer precisamente esa crítica filosófica al hecho religioso, al fenómeno religioso, integrar lo religioso en lo humano. Pero pronto, escribe Juan Martín Velasco, se da cuenta, Juan Martín Velasco, que la segunda parte escrita por José Gómez Cafarena, a pesar de ser excelente en muchos sentidos, no encajaba bien con la descripción fenomenológica que hacía Juan Martín Velasco. No encajaba bien, entre otros motivos, porque estaba hecha desde presupuestos kantianos, desde presupuestos del filósofo ilustrado protestante pietista alemán Immanuel Kant. ¿Eso qué ocasiona de algún modo? Pues que, según mi interpretación, la introducción a la fenomenología de la religión, que corresponde a la primera parte de este libro, queda, por así decir, huérfana, es decir, como a la espera de un complemento filosófico adecuado. Yo interpreto este libro, El encuentro con Dios, los siguientes ponentes podrán afinar, matizar, corregir, como un complemento filosófico que hay que prolongar, dice la segunda edición, pero como un complemento filosófico que le faltaba a la introducción a la fenomenología de la religión. Y básicamente, ¿qué se propone en este libro titulado El encuentro con Dios? Desde mi perspectiva, el objetivo básico es exponer la forma como él entiende que debe comprenderse la relación religiosa. Repito esto porque yo creo que es casi de lo más fundamental que voy a decir yo. En este libro Juan Martín Velasco expone la forma como él entiende que debe comprenderse e interpretarse la relación religiosa. Cuando hablamos de relación religiosa, no perdamos de vista que si toda religión es el conjunto de mediaciones que ponen en relación al sujeto, a los seres humanos con el misterio, estamos hablando de esa relación religiosa, que es un elemento clave de la religión. Esa respuesta de los sujetos al misterio. Bueno, pues la pregunta que hay que hacerle a Juan Martín Velasco es: si usted expone la forma como entiende que debe comprenderse e interpretarse esa relación religiosa entre hombre y Dios, ¿cuál es esa forma? ¿Cómo debe comprenderse? Yo creo que Juan Martín Velasco diría sencillamente, como un encuentro entre un tú
y un yo. Es decir, como un encuentro interpersonal. Como un encuentro, vamos a decir así con todas las cautelas, entre personas. Claro, si esto es así, hay una intuición en Juan Martín Velasco, al menos yo lo interpreto así. Yo veo aquí como un giro intersubjetivo en el pensamiento de Juan Martín Velasco. Así como Heidegger hizo un giro ontohistórico en su filosofía, yo aquí interpreto que Juan Martín Velasco, yo creo que con ciertas lecturas de pensadores judíos, sobre todo, hace un giro intersubjetivo. Claro, si la relación religiosa hay que entenderla, hay que comprenderla, interpretarla como una relación entre un tú divino y un yo humano, vamos a caracterizar lo que ocurre en la interacción entre personas, en los encuentros entre personas, en los encuentros auténticos. Y las primeras páginas, ayudados por otros autores, lo que hace es describir, hacer una fenomenología mínima, por así decir, del encuentro entre personas. Claro, si la relación religiosa es un encuentro interpersonal, vamos a ir a lo más cercano. Vamos a describir qué ocurre cuando dos personas se encuentran. Yo diría que esa relación intersubjetiva entre las personas, reformulando un poco lo que dice Juan Martín Velasco, tendría como una especie de figura hexagonal. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con otro ser humano? Si el encuentro es auténtico, claro. Pues yo creo que aparecen como 6 lados diferentes en ese encuentro, como una mínima caracterización fenomenológica de lo que pasa en el encuentro humano. Lo primero que advierte Juan Martín Velasco es que la mayor parte de las veces, como 6, ponemos aquí una figura hexagonal y voy lado por lado, este es el encuentro entre personas, el encuentro intersubjetivo. Lo primero que advierte Juan Martín Velasco es la mayor parte de las veces los seres humanos nos cruzamos, nos vemos más o menos con relativa frecuencia, pero rara vez nos encontramos. El encuentro, dice Juan Martín Velasco, el encuentro auténtico entre personas, es un fenómeno, un acontecimiento tan raro como infrecuente en la vida de las personas. O sea que es una cosa extraña, el auténtico encuentro. Yo cuando venía en el metro, cuando estuve aquí 3 años, vosotros que lo veis casi todos los días, ¿con cuántas personas se cruzará uno al día? Cientos. Pero no hay un encuentro auténtico con ninguna. Incluso con personas cercanas. Pueden incluso reunirse a cenar, a comer, y no hay encuentro. Se ven, se saludan. Bueno, ese es el primer lado como oculto de nuestra vida relacional, que podríamos decir. El segundo lado de esa caracterización del fenómeno intersubjetivo, el segundo lado, dice Juan Martín Velasco, es: para que haya encuentro auténtico, debe abrirse nuestra condición intersubjetiva, nuestra condición dialógica. ¿Qué es esto de que debe abrirse nuestra condición intersubjetiva, nuestra condición dialógica? Es la apertura, posiblemente la vivimos en la infancia, aquí no entra Juan Martín Velasco en esto, en otros autores sí, una experiencia que tiene que ver muchas veces con el lenguaje también, donde se abre en nosotros la posibilidad del diálogo y la relación intersubjetiva. Es donde arraiga la relación en la condición intersubjetiva o dialógica de los seres humanos. Varios ejemplos para que esto a lo mejor quede un poco más claro. Cuando uno toma conciencia del límite de sus opiniones, de sus perspectivas, por ejemplo, claro, esto es tu opinión, decimos algunas veces, esto es tu opinión, esto es tu opinión. La conciencia del límite de nuestras perspectivas, de nuestras opiniones, dice Juan Martín Velasco, parece requerir al otro, la opinión del otro, la perspectiva del otro. ¿Para qué? Para completar, de alguna forma, nuestra visión de la realidad. Eso es un indicio
que apunta a que somos seres relacionales en sentido fuerte, constitutivamente intersubjetivos. Otro ejemplo, otro indicio que pone Juan Martín Velasco es nuestra condición corporal. Nuestra presencia corporal requiere a otro que nos perciba. De lo contrario, no tiene mucho sentido tener cuerpo, ser cuerpo. Que nos perciba y nos responda. Nuestra condición lingüística es el tercer indicio. Si tenemos lenguaje, es precisamente para comunicarnos con otro, para que otro se comunique con nosotros. Incluso el pensamiento más solitario no deja de ser un diálogo con nosotros mismos. Nuestra condición dialógica está en lo más íntimo del pensamiento. Incluso nuestra condición laboral. No hay trabajo, por solitario que no sea colaborativo. Un zapatero puede estar trabajando, pero la piel habitualmente la recibe, la luz la recibe. Es decir, que hay indicios a una mirada a nuestra vida cotidiana que apuntan a esa condición intersubjetiva íntima que nos constituye. Incluso pensadores importantes como Martin Buber o Martin Heidegger han insistido mucho en esta condición intersubjetiva. El libro famoso de Martin Buber, Yo Tú, subrayando sobre todo el guión que los une, habla en favor de que nuestro yo es relación yo-tuya. Nuestra forma de estar y ser en el mundo ya es intersubjetiva. Martin Heidegger, lo cita Juan Martín Velasco, cuando habla del Dasein, en el ser y tiempo, habla de que la existencia de un ser humano ya es, por el mero hecho de ser, coexistencia. Y emplea la preposición mit, en alemán, que significa algo así como con, mit Dasein. Dasein, existencia, es mit, coexistencia, con otros. Mi mundo, Welt, es un mundo compartido ya, no es un mundo propio. Juan Martín Velasco ensaya ahí varias citas para corroborar esta dimensión intersubjetiva, que es un presupuesto para hablar del encuentro con Dios. Si no se abre la condición intersubjetiva, uno no puede encontrarse con Dios. Tercer lado de este fenómeno intersubjetivo e interpersonal. No hay encuentro entre personas si no hay una llamada de otro que me requiere. Y el encuentro auténtico, precisamente, interpela a mi centro personal, el encuentro auténtico. Vamos con la siguiente característica. Dice, esta llamada del otro, que me interpela, rompe, yo diría interrumpe, nuestra estructura cognoscitiva básica, nuestra estructura clásica de conocimiento que es sujeto-objeto. Cuando otro humano entra en nuestra escena, en nuestra vida, rompe, por así decir, interrumpe la relación sujeto-objeto. Ya el otro no es un objeto. El otro se convierte en un sujeto. El autor, Juan Martín Velasco, habla de que cuando el otro irrumpe en mi vida, instaura una respectividad no objetivadora. Esta respectividad no objetivadora se puede traducir como una especie de referencialidad al otro, una referencia constitutiva al otro. No al ello, no al objeto, no al utensilio, no, se instaura una relación yo-tú, tú-yo. Quinto aspecto de ese encuentro intersubjetivo es que cuando el otro me llama, entra en mi vida, se presenta como una especie de doble aspecto, un rostro bifronte. El otro, dice Juan Martín Velasco, se presenta como alteridad trascendente, como una alteridad trascendente, como alguien que está en otra órbita diferente a mí. Y además se presenta como una promesa,
como un compromiso recíproco, como alguien que me hace existir de alguna forma y yo a él. Es una especie de interacción recíproca. Existencia que me hace existir, a lo mejor José Luis el próximo día resuena un poco a una de las traducciones del nombre hebreo de Dios, el que hace existir también, con el verbo ser. Sabes que los filósofos tienen ahí mucha profundidad. Bueno, pues el otro, cuando entra en mi vida, interrumpe esa estructura, exige una actitud de mí de reconocimiento, de trascendimiento de mí. Se puede decir hasta de éxtasis, hasta de éxodo, salida del camino, salida del estado. Está describiendo únicamente Juan Martín Velasco lo que ocurre en una relación entre personas. Y el sexto factor, el sexto lado, podríamos decir, de la caracterización, el sexto lado es que los seres humanos, aunque seamos alteridades trascendentes, es decir, que no podemos dominarlas del todo, podemos matar a una persona, pero no le matamos del todo. Piensa aquí, hay una alteridad que se escapa, elusiva. Bueno, pues aunque seamos alteridades trascendentes, presencias inobjetivas, como dice Juan Martín Velasco en algunos momentos, somos seres encarnados. Luego necesitamos de la referencia al mundo que nos rodea. Luego se hacen necesarias las mediaciones para poner en relación tanto a los humanos como a los humanos con Dios. Bueno, pues esa sería una de las caracterizaciones posibles de lo que ocurre en el encuentro entre personas, el encuentro intersubjetivo. Hasta ahora no sé si se entiende más o menos. ¿Se sigue? Claro, este esquema que estamos viendo aquí, pues si fuéramos casi aspecto por aspecto, puede corresponderse a la relación religiosa, porque lo que está describiendo es la relación entre personas. Pero eso se puede trasladar a la relación con Dios, que es precisamente el tema de este libro. Bueno, pues en gran medida sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque si vamos repasando los elementos, algunos de ellos por lo menos, si decimos que el otro se presenta como una alteridad trascendente, como otro diferente a mí, esa es una de las caracterizaciones posibles del misterio oculto. Totalmente otro, alteridad trascendente. Pero además, el otro, si es encuentro auténtico, toca el centro personal. Esto también corresponde a la religión, a la relación religiosa. Lo más íntimo de mi persona. Lo otro afecta a lo más íntimo de mi persona. Y uno va describiendo y dice, y cuando el otro entra en la vida de una persona, es decir, cuando el otro por antonomasia entra en la vida de una persona, el sujeto debe reconocerle. Ese reconocimiento es lo que en religión se llama, en fenomenología, actitud religiosa. La actitud religiosa consiste en reconocer una presencia, otra diferente, que da sentido a la vida. Es decir, que si uno va recorriendo las características, sobre todo estas últimas, va encajando piezas diciendo esto es lo que ocurre, diríamos también en la relación religiosa. Llevando al extremo, al extremo. Es como si, escribe Juan Martín Velasco, como si en el encuentro con el misterio de la presencia de otro humano, de un tú humano, repito esto, es como si en el encuentro con el misterio de la presencia encarnada de un tú humano se anunciara, oculta, enigmáticamente, el encuentro con el misterio de la presencia suprema de un tú divino. Y la fino aquí, como si en el encuentro con el misterio de la presencia del otro se anunciara ocultamente un encuentro con el misterio de la presencia suprema de un tú absoluto. Y Juan Martín Velasco se pone en dificultades. Una vez que caracteriza el encuentro humano de una forma fenomenológica como yo he intentado resumir,
Claro, esto es trasladable, esta forma de comprender la relación religiosa, es decir, la forma personal de comprender la relación religiosa a todas las tradiciones religiosas. Y ahí el libro señala varias tradiciones religiosas que ponen dificultades a esta forma personalista de comprender la relación religiosa. Yo destaco dos, sobre todo de tradiciones que para nosotros son de Extremo Oriente, de Lejano Oriente. Juan Martín Velasco en el libro Fenómeno Místico escribe como estas tradiciones de piedad mística, afinando un poco, a diferencia de la piedad profética. A mí me gusta clasificar las religiones como en dos grandes ramas. Por un lado, las actuales y las desaparecidas. Y dentro de las actuales, las surgidas en Medio Oriente, las de tronco abrahámico, judaísmo, cristianismo, islam, y las de Extremo Oriente, budismo, hinduismo, taoísmo, confucianismo. Bueno, pues Juan Martín Velasco, un poco escolásticamente, para ponerse en dificultades, dice: hay tradiciones como el hinduismo y el budismo que no estarían de acuerdo con esta forma personal de interpretar la relación religiosa. ¿Y por qué no estarían de acuerdo? Bueno, porque en el hinduismo, por ejemplo, Brahman, que es como el alma del universo, como esa especie de océano absoluto, han subrayado muchísimo la trascendencia del misterio, la lejanía del misterio. Y el subrayar la trascendencia del misterio hasta límites insospechados, pues lleva a una representación del misterio, de su Dios, podríamos decir nosotros, como una especie de unidad indiferenciada, como una especie de absoluto, como una especie de océano. ¿Qué es Dios en el hinduismo, el Dios principal? Pues una especie de océano, pero no es personal, es como una especie de algo en lo que el alma tiene que disolverse, porque esa es la segunda dificultad. En estas tradiciones no solo al misterio se lo representan de forma no personal, como una especie, ya digo, de océano, sino que el sujeto debe aspirar a perderse como sujeto, a perderse como persona, es decir, a perder lo que nos caracteriza fundamentalmente, que es la libertad del lenguaje. Juan Martín Velasco, ¿cómo afina y cómo responde a estas objeciones que ciertas tradiciones, sobre todo de Extremo Oriente, señalan? Que la trascendencia del misterio, cuando interpela a sujetos determinados, deja tiempo para responder libremente. Y ese tiempo para responder libremente, de alguna forma, se puede interpretar en términos personales, como una llamada y como una respuesta. Es una de las matizaciones que Juan Martín Velasco señala. Los budistas, por ejemplo, señalan como respuesta máxima a la llamada de la trascendencia, a la evolución de la trascendencia, el silencio absoluto. O sea, la no palabra, el no lenguaje, cuando el lenguaje caracteriza realmente a los seres humanos con la libertad. Bueno, pues Juan Martín Velasco, aunque no en estas páginas, pero en otras páginas, señala que esta concepción hinduista, budista, tanto de la divinidad como de la actitud religiosa, posiblemente respondan más a una meditación filosófica y teológica que a una vivencia, experiencia de lo religioso. Responden más como una meditación filosófica, una reflexión racional, que a una vivencia en sentido propio. Pero a pesar de estas respuestas a las dificultades que desde tradiciones lejanas a nosotros se presentan, el autor, Juan Martín Velasco, es muy prudente porque expone que hay que andar con pies de plomo en estas cuestiones, porque no puede el occidental, el investigador occidental, querer someter a la horma, a la categoría de pensamiento occidental, sobre todo grecolatina y bíblica, a otras tradiciones que se han creado en otra cultura diferente. Hay que ser muy cautos, es decir, reconocer los límites de la propia tradición cultural que de alguna forma marca nuestra forma de pensamiento. Por eso, señala, el diálogo con otras tradiciones religiosas debe enriquecer la comprensión de la relación religiosa, reconociendo los límites del investigador, marcado por su horizonte de experiencia y comprensión,
el diálogo debe abrir a una comprensión más profunda de la relación religiosa, que es el objetivo básico de este texto o de gran parte de este texto. No sé cómo voy de tiempo, Lorenzo. Bien, todavía te quedan al menos 5 minutos o 10 si quieres. Bueno, pues no sé si hacer un pequeño balance o... ¿Canso? Si hago un pequeño balance, voy a hacer un pequeño balance. ¿Sigo? Voy a seguir entonces. Me dice José Luis, no haga el balance. Sigue adelante. Bueno, pues con estas observaciones, Juan Martín Velasco, ya en la última parte, a partir de la página 60-66, muestra que el símbolo del encuentro tiene un potencial explicativo y ordenador del fenómeno religioso, casi se podría decir insuperable. El símbolo del encuentro concentra muy bien lo que se cuece en el fenómeno religioso. Me explico un poco más. Por eso decía al principio que sin la introducción no se entiende muy bien algunas cosas de este libro. Cuando en la introducción a la fenomenología de la religión, Juan Martín Velasco trata de describir la experiencia religiosa, es decir, cuando un sujeto se convierte en auténticamente religioso, cuando tiene una experiencia religiosa. ¿Y qué es una experiencia religiosa? ¿Qué sucede en una experiencia religiosa? En una experiencia religiosa, el misterio irrumpe en la vida de una persona, habitualmente a través de mediaciones, se puede ir por aquí o por aquí, y el sujeto, ante esa irrupción inesperada, responde reconociendo una presencia prius supra, anterior y superior a uno mismo, que da sentido, es el término que se llama salvación, que salva a un ser humano. La religión consiste básicamente, según esta descripción, en esto, una irrupción de un misterio a través de mediaciones, y el sujeto decide o no responder a esa trascendencia oculta que le reclama para darle sentido. Pero el misterio se presenta, decíamos antes, en caracterizaciones de fenomenología de la religión, con ciertos contrastes. Por ejemplo, Rudolf Otto, cuando expone en el libro traducido por lo sagrado o lo santo, dependiendo de la traducción, habla de que el misterio es, como decíamos aquí, se muestra como totalmente diferente a lo conocido, pero a su vez como descubriendo la más íntima personalidad del sujeto. Como lo más lejano y lo más cercano. Los musulmanes tienen una frase que es que Dios está más cercano que nosotros que la propia yugular. Es decir, ese contraste entre lo totalmente diferente y lo íntimamente presente. Pero es que también pasa ese contraste en la descripción, en la respuesta del sujeto. Cuando el sujeto vive una experiencia religiosa, ese misterio que irrumpe en su vida, resuena en él como dos ecos, lo fascinante y lo tremendo y lo fascinante. Casi podríamos decir lo terrorífico y lo infinitamente atractivo. Otro contraste tanto en el eco subjetivo como en la propia naturaleza del misterio, vamos a decir así. Pero es que también se ve otro contraste en las mediaciones. Las mediaciones adquieren valor, esto que le interesa tanto a José Luis, el valor de lo simbólico. Además, las mediaciones también, otro de los términos para definirlas son lo simbólico. Lo simbólico se puede traducir por lo que une o lo que revela. Pero también puede adquirir lo simbólico o las mediaciones el carácter de lo diabólico. Me explico. Lo diabólico en cuanto que vela, separa el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano. ¿Qué hace Juan Martín Velasco en las últimas páginas? Una vez que tiene caracterizada ya la experiencia religiosa como la irrupción de un misterio totalmente diferente pero infinitamente cercano, que provoca sentimiento de fascinación y sentimiento de terror prácticamente, y que adquiere o que hace adquirir las mediaciones un valor ambivalente de lo simbólico, lo que une, lo que revela,
y lo que oculta, lo que vela, el encuentro es precisamente la categoría que mejor ordena, que mejor armoniza, que mejor articula esa especie de contrastes, de aparentes contradicciones que se dan en el fenómeno religioso. Y el potencial de la categoría del encuentro, y con eso termino, también se manifiesta, no solo por decirlo así teóricamente, en la ordenación del fenómeno religioso y sus contrastes, sino también en la explicación de una constante de la historia de las religiones. Asistimos hoy posiblemente a una especie de dominio del paganismo, dicen algunos sociólogos de la religión, a un dominio de la idolatría. ¿Por qué realmente uno admira, reconoce casi como sagrado a las fuerzas cercanas que nos rodean? Lo típico es el tener, el poder y el placer. Son nuestros dioses, eso es idolatría, de alguna forma. Claro, Juan Martín Velasco en la última parte apunta de otra forma un poco más técnica, pero en definitiva se puede decir así. ¿Por qué los seres humanos en la historia de las religiones, y nosotros estamos en un momento de la historia de las religiones y de la historia de la conciencia religiosa, han sustituido al Dios trascendente por los dioses inmanentes, por los dioses más cercanos? Precisamente por esta especie de separación, de disolución de la trascendencia y la personalidad, es decir, el tratamiento como un tú, que se ha operado en la historia de las religiones y es una especie de constante. ¿Y qué queda ahora? Pues muchas veces una especie de noción teórica de Dios. Bueno, ¿crees en Dios? Yo digo en algunas clases. Bueno, yo creo que hay algo. Esto se escucha muchas veces. Para Juan Martín Velasco es una muestra de la disolución entre la trascendencia y la personalidad que la categoría del encuentro de alguna forma concentra, articula e integra de una forma insuperable. Bueno, pues hasta ahí creo, no sé si ha sido muy largo, breve. Gracias. Pues primero, gracias, Benito, por tu exposición. Vamos a hacer un poquito de trabajo en grupo, aunque, bueno, los que estáis también sintonizados, no desconectéis, si permaneced, yo ahora me voy también a trabajar con vosotros, porque la primera parte, 15 minutos, podemos hacer, se trata de comentar, aquí podemos hacer dos grupos, porque es suficiente, unos os ponéis hacia este lado y otros hacia el otro, y se trata de comentar impresiones, no he entendido absolutamente nada, me ha desbordado esto, qué maravilla, no, impresiones, ideas, compartir con la otra persona. Primer momento. Y un segundo momento, después hay 5, a las 8 y 5, ya dejamos el trabajo en grupo, los que estáis allá sincronizados también, yo me vendré para acá, y hablamos pues con Benito. Incluso si es necesario le planteamos preguntas a Benito o aclaraciones. Pero también hacemos un poquito de trabajo individual, así que si queréis os separáis para un lado, os separáis para otro, os ponéis 7 para un lado u 8 y los otros para el otro y ya está. ¿De acuerdo? Gracias. No os marchéis los que estáis ahí, que me voy ahora con vosotros. Bueno, pues ya está. ¿Aquí no hay aplausos o qué? Sí. Tienes abierto tú eso, ¿no? A verlo. Bueno, es momento de compartir o de preguntar o de discutir, todo es posible. Entonces, simplemente los que queráis participar de aquí de la sala, levantáis la mano para los yo entregados el micrófono y que los que están al otro lado puedan enterarse. Y los que estáis sincronizados y queráis participar, levantáis la mano porque os tengo que abrir el micrófono también de aquí, que lo tengo cerrado, ¿no?
Bueno, entonces, muchísimas gracias, Benito. Y nos lo hemos pasado en grande. El grupo siguiendo lo que tú decías, también aportar en el contexto del libro, ¿no? Una cosa que decía Juan era que cuando, después de haber estudiado en el seminario, haber hecho toda la teología, fue a Europa, dice, entonces descubrí la religión. Porque para él era, por lo menos lo que me decía y lo que decía en otros ambientes, era todo lo que había estudiado de teología no era religioso, era filosofía, era una teología que era solo racional, por así decirlo. Y cuando salí fuera a descubrir la religión, y por eso dice, una de las cosas de hacer fenomenología de la religión era, ¿y esto qué es de toda la religión? ¿No? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con este contexto, que es lo que tú decías, ¿no? De el encuentro, la categoría encuentro. Es que para poder hablar de la relación religiosa, no vale, creo, intelectualmente, salía en el grupo, ¿no? No es decir, es que los niños digan, no es lo que digan, ¿ha habido encuentro o no ha habido encuentro? Entonces, la categoría encuentro, yo creo que en ese contexto, que a lo mejor ahora hemos perdido más porque nos resulta muy evidente, pero en aquella época no era tan evidente, tiene todavía más peso este libro, ¿no? Y otro contexto también que viví con él era cuando decías lo del budismo y el hinduismo, creo que no es tanto una retórica escolástica, es que nos pegaban. Yo recuerdo un seminario con Juan en la Complutense que teníamos en filología, que era el único espacio donde se hablaba de algo de esto, en el que cada vez que Juan exponía fenomenología, los de hinduismo, claro, hinduismo, el problema era que no era hinduismo, era el Vedanta. El hinduismo es infinito. El hinduismo creo que tiene relación directa toda la Bhakti, todo Mirabai, todo lo que el año pasado os leí un texto maravillosísimo de encuentro con Krishna. O sea que determinados grupos de hinduistas que creen que su hinduismo es el único, a Juan siempre le acusaban de ser no hacer fenomenología sino teología cristiana, porque el Brahman no, porque el Brahman no sé qué. Entonces yo creo que en su honestidad absoluta él puso eso, no tanto como un recurso escolástico, sino es que nos lo planteaba en la cara, ¿no? Habitualmente. Y yo creo que Juan en esto, como hablabas en el libro de la mística, sí, no es lo mismo, él también desde el 76 hasta después, él aprendió muchísimo de budismo, no solo con, aquí habla de Pánica, sino con mucha más gente, con Juan Masia, estuvo en Brihuela con Anne-Marie Slaughter. Entonces yo creo que sí que él entendía el budismo y el budismo como verdaderas experiencias religiosas y aprendió a las malas, a lo mejor, como todos, a diferenciar. Una cosa es el Vedanta y otra el hinduismo. Y no es lo mismo, ¿no? Javier Ruiz Calderón, que también, profesor de comillas, que también nos enseñó a todos en el máster, que también llevaba él con Cafarena, de la historia de las religiones, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay... yo creo que hizo un trabajo precioso en eso, a partir del 76 para adelante, con el diálogo con las religiones orientales, y cómo poder mantener lo que él decía, ¿no? No está hablando tanto de si el misterio es personal o no, sino que la relación religiosa es un encuentro. Yo creo que hoy sigue siendo, cuando hablábamos, profético, decía Pablo, las pastorales basadas solo en lo emocional, las pastorales basadas solo en aprenderse cosas, pues todavía está, ¿no? Eso no es encuentro. Gracias por esta presentación. Yo estoy aquí por curiosidad y de verdad no me arrepiento. Y se trata de encuentro, como Juan Martín Velasco intenta de presentar todo lo que hace falta para que haya
un verdadero encuentro y lo ha bien presentado. La pregunta que yo tengo, cuando hay un encuentro, supongo que hay un resultado. ¿Cuál es? No sé si Juan Martín en su escrito, su presentación, intenta de subrayar los frutos o el resultado del encuentro entre el misterio y el sujeto. No sé si me explico. Sí. Muy bien. Sí. Y por ejemplo, lo que todavía no he dicho es, por ejemplo, en el cristianismo, para que haya una verdadera conversión, de mi punto de vista, hace falta un verdadero encuentro con el misterio, para nosotros Dios. Y con Juan Martín, no sé cómo decirlo, ¿qué es lo que precede? Es el encuentro que precede la conversión, o es la conversión que permite el encuentro. No sé si me explico, pero Sí. El primero. Bueno, Benito, yo creo que puedes decir algo, si quieres decir algo, antes de Bueno, alguna de lo de Pérez Soba agradezco la observación. Yo creo que el tema del hinduismo, cuando habla de que parece obedecer este tipo de concepción no personal del misterio más a la especulación filosófica que a la experiencia, yo creo que lo pone ahí al principio en esas páginas. Eso es. De verdad que no Solo se da para. Eso es. Hay diferentes tipos también. Respecto a lo que dice el compañero, no sé si en este libro tanto, los frutos del encuentro, por ejemplo, que te escuché algo, ¿no?, en relación a los frutos del encuentro, pero sí en otros sí que hay bastantes ideas. Por ejemplo, yo te recomendaría, por tus preguntas, la experiencia cristiana de Dios. Ahí habla, por ejemplo, de los preámbulos existenciales a la experiencia de Dios, por ejemplo, los preámbulos. Y ahí sí que describe. Yo creo que en este libro, no tanto a lo que tú preguntas, en cuanto que es más filosofía de la religión, en este texto en concreto. Pero bueno, si anticipamos algunos frutos del encuentro, por ejemplo, desasimiento. Desasimiento es como desprendimiento de aquello superfluo, por ejemplo. Cuando uno se encuentra con el misterio, claro, el misterio se caracteriza en este libro como superioridad axial, lo que tiene valor por sí mismo, como bien supremo. Cuando uno conoce lo máximo, todo lo demás es relativo, es decir, pierde valor lo utilitario, la comodidad. Has conocido lo máximo, luego como fruto, pues desasirse de lo superfluo, por ejemplo. Conoces la salvación, conoces el sentido definitivo de tu vida, entonces el resto pasa a ser relativo a lo principal. Yo creo que reordena incluso la vida, como un fruto, reordena conforme al centro de referencia. Entonces, la reordenación es uno de los frutos también que a mí se me ocurre ahora por tu pregunta. Así a bote pronto iba a decir Pablo algo. Sí. Gracias, Benito. Muy interesante. Además, aquí hemos estado en nuestro grupito en un diálogo que nos ha suscitado muy interesante. Yo que vengo más de temas de psicología de la religión y tal, me gustaría que a lo mejor, si pudieses decir alguna palabra más, porque lo has apuntado al final y me resulta muy interesante escucharte, a ver qué puedes decir sobre que hoy en día me ha salido un poquito en el grupo también,
que hoy en día, no solo hoy en día, decíamos que a lo mejor esto ha sido siempre así, hay cierta crisis de encuentro con Dios. O sea, yo creo que también, estoy con Chema, que también en otras épocas y en otras culturas y en otras sociedades ha habido también sus crisis de encuentro con Dios, ha habido un tipo de religiosidad más, como usando las palabras que usa Juan, más auténtica, y ha habido un tipo de relación con Dios más, podríamos decir, de inercia, ¿no? De inercia cultural, tradicional. Hoy en día, ¿nos podrías decir algo? ¿Cuál es el tuyo, tu punto de vista? Habiendo visto lo que dice un poco Juan, sobre qué pasa con esto de la crisis de encuentro con Dios. Hoy día, Sí. cuando dices qué pasa, ¿puedes afinar un poco más? Sí, ¿Puedes matizar un poco más? me refiero a... Es que claro, no quiero responder yo. ¿No quieres marcarme? Porque me interesa saber desde tu punto de vista un poco más qué es lo que piensas. Como lo has planteado al final, hay una crisis, hay una falta, hay como una especie de, a veces, tipo de religiosidad sin encuentro con Dios, ¿no? O sea, como lo que decías de... No, como los ejemplos que has puesto tú antes, de un poco de lo que te decían tus alumnos, ¿no? Cuando les preguntas, ¿pero vosotros creéis en algo? Y te dicen, hombre, algo hay, ¿no? Eso es una religiosidad sin encuentro con Dios. Hoy en día lo ves más que en otros momentos, menos. ¿Cómo podrías caracterizar un poco esa falta de encuentro con Dios? Dentro como de la crisis religiosa, Sí, más o menos en sí. ese ámbito, Sí, de la crisis religiosa. sí, sí, sobre todo pensando en los más jóvenes. Cuando hablamos de crisis religiosa, en España en concreto, que es la que conocemos más tradicionalmente, yo cuando he leído a Juan Martín Velasco en los análisis que hace sobre la situación de lo religioso en la actualidad, por ejemplo, y habla en ocasiones, y a mí me sirve porque yo comparto esa perspectiva también, que es una crisis de las mediaciones tradicionales, en este caso cristianas, preferentemente católicas, de lo sagrado. Como ese desmoronamiento, lo mencionan en varios textos, desmoronamiento de la catedral semiótica, es decir, del sistema de mediaciones, lo comentaba con José Luis Corzo en el intermedio, de ese sistema de mediaciones que son símbolos, es decir, ya no remiten a nada, ya no significan nada, y por tanto ya no provocan encuentro. Entonces, dentro de ese ámbito de la crisis del sistema de mediaciones, ahí sí que podemos hablar de crisis de encuentro. Yo creo que es fundamental, porque Juan Martín Velasco, por ejemplo, en algunos textos habla de que ante esa crisis de las mediaciones, de los símbolos que antes remitían a ese nivel de lo sagrado, ¿qué se hace? ¿Se diseñan nuevas mediaciones, nuevos símbolos, o se resignifican los que hay? Una alternativa. No es nada fácil, yo creo, reinventar nuevos símbolos. Creo que tiene más sentido y es más prudente darle nuevo sentido a los que hay ya. Claro, y es lo que tiene que provocar los símbolos, un encuentro. Esa es la función de los símbolos, lo decíamos antes. ¿Qué es una religión? Conjunto de símbolos que deben de provocar actitud religiosa, pero es que la actitud religiosa es la respuesta al encuentro con el misterio. Entonces, por supuesto que hay una crisis de encuentro religioso, pero yo creo que hay una crisis, lo comentaba José Luis Corzo antes, de encuentro humano, ¿no? También. De encuentro humano. Yo venía en el metro y todos con las pantallas allí. Es decir, la pantalla está sustituyendo al rostro humano, que diría Levinas, y por tanto no hay encuentro humano. Pero es que si no hay encuentro humano, como decíamos al principio, es el presupuesto del encuentro con Dios, el encuentro humano. Entonces yo creo que la crisis religiosa se introduce en una crisis del humano, hoy día, de lo personal. Esto lo escribe, yo creo que en uno, si no es el último texto que publicó Juan Martín Velasco en el libro Homenaje a Miguel García Baró, en el deber gozoso de filosofar,
Ahí yo creo que es una de las últimas publicaciones que yo sepa de Juan Martín Velasco escritas, y al final de ese artículo escribe que la crisis de lo religioso, de la relación religiosa, del encuentro religioso, se inscribe dentro de la crisis de lo humano. Y por tanto la crisis de lo personal, del encuentro personal. Yo no sé si Pablo si te he satisfecho un poco mínimamente, pero sí que creo que va en esa línea, ¿eh? Y es preocupante la cuestión, ¿eh? La cuestión en el momento histórico en el que estamos ahora, con esta especie de digitalización brutal, de sustitución de los rostros por las pantallas, de la relación, pues lo estáis viendo, lo estamos viendo ahí en una cafetería y están con el móvil. O sea, si no hay encuentro humano, ¿cómo uno trasciende aquello que oculta la presencia misteriosa que oculta el rostro humano? Claro, es que no sé si Pablo... Sí. Más o menos. Perfectamente, muchas gracias. No solo añadir, el eclipse me parece que dice Juan en algún momento no es de Dios, es del hombre. No, Claro. Y luego quería solamente apuntar una anécdota. Un seminarista que estaba ya en el seminario, creo que acabando cuando llegó Juan, dice que Juan creó una preocupación en los seminaristas con sus charlas, etcétera, sobre tener o no tener experiencia de Dios. Que eso desconcertó muchísimo a los grupos del seminario, ¿no? Los seminaristas que ya estaban allí tiempo, porque ellos decían, pues yo no sé si he tenido experiencia de Dios o no, pero ahora estoy en ello, ¿no? Ahora estoy en ello. Eso solo como anécdota, no quería preguntar nada, ya he hablado contigo antes. Yo, si pudiera sacar el aspecto del encuentro en las religiones de Extremo Oriente, ¿no? De budismo, hinduismo que has hablado, porque la categoría del encuentro está claro y José Luis supongo que hablar sobre ello. En la tradición bíblica el yo-tú, lo dialogal, no se entiende en la tradición bíblica si no es de ahí, ¿no? Pero la cuestión es, si yo lo he entendido bien en la exposición, o sea, no puede entenderse también en las religiones de Extremo Oriente como un encuentro sumum, el que la persona se diluya en ese mar, o doy una patada ahora a todas las cosas, pero no es eso o no camina también por ahí los grandes místicos de llegar al encuentro definitivo con Dios. No sé, simplemente si pudieras aclarar un poquito más, si no es un encuentro también, eso que me ha parecido entender, que en la tradición de las religiones budistas, etc., no se entiende como tal. ¿Me he explicado? Sí, yo creo que cuando hablamos un poco, aquí no dedica demasiadas páginas, pero en Fenomenología y Religión habla del hinduismo en concreto, del budismo en concreto, de las diferentes configuraciones de lo divino en la historia de las religiones, y ahí aparece que si el monismo, que si el dualismo, diferentes configuraciones de lo divino en tradiciones también de Extremo Oriente. Claro, lo comentaba antes también Pérez Soba, comentaba algo en relación a este tema. Juan Martín Velasco sigue interpretando, a pesar de esas formas no personales de representación de la divinidad o formas no personales de relación religiosa, sigue interpretando que cabe un encuentro también en las religiones de Extremo Oriente. Era lo que decíamos de cuando la trascendencia absoluta, en la India, por ejemplo, en ciertas ramas del hinduismo, la trascendencia absoluta reclama a un ser humano, de alguna forma le llama, estamos empleando nosotros en nuestra tradición ya categorías personalistas. El ser humano responde. Eso se puede interpretar en términos interpersonales. Esto es lo que escribe Juan Martín Velasco en esas primeras páginas. Es decir, que aún este tipo de tradiciones que parecen extinguir, eliminar lo personal, cabe una interpretación latente de tipo personal. En esa línea, ¿no? Que, ya digo, aquí no se detiene demasiado en ese punto, pero en otros textos, como el de Fenomenología y Religión, sí que habla páginas y páginas del budismo, del hinduismo.
Muy bien. Bueno, pues nada, ahora agradecerte de nuevo y sí pedir también el aplauso para... También gracias desde los que están en casa que también lo han expresado. Bueno, pues os convocamos de nuevo para el día 11 de diciembre, donde José Luis continuará exponiéndonos también, si de parte de este libro, si de paso queréis ir leyendo algo del libro del encuentro con Dios, pues seguro que nos ayudará a comprender y a entender mejor las cosas. Gracias. Sí, sí,